A ti te damos la honra y la gloria, Señor, porque solo tú eres santo, solo, solo tú eres eterno, Señor. Te pedimos por todos mis hermanos, Señor, por toda la iglesia, Señor. Gracias te damos por ellos, por sus vidas. Y los que no han llegado todavía, que apresuren sus pasos, Señor, donde quiera que estén. Si es tu voluntad, que vengan. Y si no pueden venir, pues bendícelos de todos modos, Señor. A ti te damos gracias por habernos despertado el día de hoy, por habernos permitido abrir los ojos y contemplar las maravillas de tu gloria, Señor, a través de tu creación, ya que muchos no lo pueden ver. Te pedimos por aquellos que no conocen tu palabra, Señor, que nos permitas llegarle a sus corazones, pasarles el mensaje de vida, Señor, el mensaje de salvación a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, porque no queremos que se pierdan, sobre todo la familia ni las amistades. Te lo pedimos, todo eso te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
mundo hoy se encuentra en agonía, pecado y dolor. Guerra sin Dios y envidia sufre, sin Dios y sin amor, sin amor, sin amor. Tenemos buenas nuevas para darles de Jesús el Salvador. Con hechos y palabras demostremos la verdad del gran amor del Señor. Al mundo afligido el Evangelio con gozo proclamar. Al luminares en un siglo oscuro, a Cristo levanta, levanta, levanta. Tenemos buenas nuevas para darles de Jesús el Salvador. Con hechos y palabras demostremos la verdad del gran amor del Señor. Fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, que lo quite de mí, que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Pues buenos días nuevamente. Por la gracia de Dios estamos aquí. Y por la gracia de Dios ya vamos a terminar hoy el capítulo 5 de Timoteo. Ahí pasito a pasito, ¿verdad? Pasito a pasito. Recuerdan que hace 8 días, nada más para la ley del repaso brevemente, Pablo le da recomendaciones a Timoteo, porque Timoteo tiene que tratar con gente. Si recuerden, él es un pastor muy joven, un líder muy joven. Tenía que señorear por personas que eran líderes también, pero de mucho mayor edad que él. Y como que lo intimidaba un poco, y Pablo le dice cómo debe de tratarlos. O sea, le dice, si andan mal, repréndelos. Aunque no importa que tengan 60 o 70 años, tienes que reprenderlos. Dice, pero, no es a gritos y sombrerazos, sino dice con respeto, como si estuvieras reprendiendo a tu padre, ¿no? A los jóvenes los tenía que tratar con respeto también, pero como si fueran sus hermanos. Y en parte, pues lo eran porque son hermanos en la fe. A las señoras ya de edad, debe de tratarlas como, bueno, esto lo vimos hace 8 días, con respeto, como si estuvieras tratando a tu propia madre. Y a las jovencitas también con respeto y con pureza, ¿verdad? Hablando de las mujeres seductoras, que como hace rato vimos, hay que tener cuidado, Y también Pablo le enseñó a Timoteo cómo debía de tratar a las viudas. Las viudas como que se cuecen aparte, porque de 16 versículos, 2 nada más trató para este grupo de gentes, y 14 versículos para tratar el asunto de las viudas. Decía que la verdadera viuda, ¿recuerdan quién era? La que verdaderamente tiene necesidad, ¿sí? Que no tiene ni familiares ni nadie que vea por ella y se ha quedado viuda, que podría ser una mujer ya grande, sin nadie que vea por ella. Le dice, la iglesia tiene que sostenerla. Pero si la viuda tiene hijos, la responsabilidad le toca a los hijos y no cargársela a la iglesia. Y si no tiene hijos pero tiene nietos, pues los nietos tienen la responsabilidad de ver por ellos. O incluso hasta un familiar lejano, pero que sea familiar, tiene responsabilidad de ver por ella. Principios, ¿no? Entonces había otro grupo de viudas que tenían un ministerio, y Pablo les dice, bueno, en ese grupo de viudas, ¿sí?, que están sirviendo en la iglesia, también pone requisitos. Básicamente era que no sean menores de 60 años y que tengan buen testimonio para poder trabajar en el ministerio de viudas. E incluso para algunos recibían también sostén de la iglesia, ayuda, ¿no? Entonces eso es lo que ha visto Pablo, le ha dicho a Timoteo esto. Eso fue de hace 8 días. Y hoy vamos a continuar cómo debe de tratar con los líderes, ¿sí? Del versículo 17 al 25, Pablo le dice cómo debe tratar con los ancianos, que se está refiriendo a los líderes, ¿sí? Miren, tristemente hoy en día hay pastores o líderes que les llamaríamos chicharroneros. ¿Entienden esa expresión? ¿Líderes chicharroneros? ¿No? ¿Nunca han oído ese dicho de que aquí mi chicharrón nada más truena? Sí, o sea, y hay un ejemplo en la Biblia clásico de un pastor chicharronero, donde solamente su chicharrón tronaba. En 3 de Juan, lo menciona un tal Diótrefes. Diótrefes era un dictador. Digo, tristemente a veces hay pastores así que nada más su chicharrón truena, ¿sí? Que piensan que ellos están por encima de la Biblia. Y la Biblia es la máxima autoridad, por encima del pastor. El pastor debe someterse a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? El pastor no puede decir algo que contradiga la Biblia, porque los oyentes deben de tener la Biblia como autoridad.
no tanto el pastor, porque el pastor también está subordinado a la palabra. Y si el pastor está yendo en contra de la palabra, hay que hacérselo ver, ¿sí? Hay otros pastores también tristemente que caen en pecado, y muchas veces o es fraude o es pecado sexual, tristemente sucede eso. Ya ven el caso de Steve Lawson, un caso muy triste, ¿sí? Pero hay otros pastores que de verdad alimentan al rebaño, que exponen fielmente la palabra y tratan de hacer su trabajo lo mejor que puedan, ¿no? Hoy justamente en la mañana estábamos oyendo un devocional de Spurgeon, ¿sí? Donde dice que a veces uno siente que no estás haciendo lo suficiente, ¿sí? Porque no tienes tantos talentos, tantas capacidades, ¿sí? Pero que eso no te debe de desanimar, porque Dios ve más bien la intención con lo que haces, ¿sí? Obviamente hacemos nuestra labor no perfectamente, pero sí sinceramente, tratando de hacer lo mejor posible, de acuerdo a nuestras capacidades, nuestros talentos, ¿sí? No sé a quién le platicaba una vez que no había nadie que cantara, yo tenía que estar dirigiendo la alabanza, y imagínense, o sea, tenemos que hacer con lo que tenemos. Entonces hay pastores que verdaderamente están haciendo su trabajo lo mejor que pueden, ¿sí? Pero ¿cómo debe de lidiar Timoteo con estos pastores? ¿Acaso son intocables? ¿Sí? ¿Acaso gozan de impunidad? No, vamos a ver cómo debe de tratar, porque también es un asunto muy delicado esto de los líderes en una iglesia, ¿sí? Pero, ¿qué les parece si antes oramos para que Dios nos ilumine? Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Infinitamente gracias, Señor, porque a pesar de nuestras limitaciones y nuestra falta de capacidades y de talentos, nos permite servirte, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, no caer en el desánimo, sino seguir adelante, Señor, con lo que tenemos, haciéndolo siempre para tu honor y para tu gloria, Señor. Ayúdame, Padre, a exponer tu palabra con fidelidad y sobre todo danos a cada uno de nosotros un corazón atento, un corazón humilde, un corazón enseñable, Señor. Ponemos este tiempo, Padre, en tus manos, pidiéndote que bendigas este tiempo, Señor. Bendigas cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, del versículo 17 al 25. Ahora son pocos versículos, no son tantos como quizá termine en 3 minutos. ¿Ya los tenemos? Vamos a ver cómo debe de lidiar Timoteo con los líderes, ¿sí? Con los ancianos. Y lo primero, básicamente podemos poner 2 puntos nada más. El segundo punto tiene algunos subpuntos, pero el primer punto que quiero que veamos hoy están en los versículos 1 y 2. Dice, versículo 1 y 2, dije 17 y 18, perdón. 17 y 18 dice: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Reina Valera dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La razón, dice el versículo 18, pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. Lo primero que dice aquí es los ancianos. Pero en el versículo 1 también mencionó la palabra ancianos, y es la misma palabra presbíteros. Sin embargo, el significado es diferente de acuerdo al contexto. Si en el versículo 1 dice: los ancianos, repréndelos, ¿sí?, como si fueran tu padre y todo, y aquí vuelve a mencionar los ancianos, ¿está refiriéndose al mismo tipo de personas? No. Aquí, de acuerdo al contexto, hay que interpretar. Aquí está hablando de ancianos que estaban en posición de liderazgo, ¿sí? De esos, allá hay ancianos en general, de acuerdo a su edad. Aquí se está hablando de ancianos que tienen cargos en la iglesia, ¿sí?,
como líderes, pues, ¿sí? ¿Y cuál es el primer mandato que le está dando Pablo a Timoteo? ¿Sí? ¿Qué se debe de hacer con los líderes? Dos cosas, respetarlos y remunerarlos, ¿sí? No es es un mandato que está dando la palabra de Dios. Dice, y mayormente ¿quiénes? Dice, los que predican y enseñan deben de recibir, son dignos de doble honor, ¿sí? Entonces, miren, preparar un mensaje, no crean que, ay, pues si lo único que hace es se para ahí 40, 50 minutos y no sé. Un fiel siervo del Señor debe ser responsable, ¿sí? Y demanda tiempo, esfuerzo y muchas veces hasta dinero preparar una predicación o una lección. Digo, los que enseñan ya saben que hay que preparar. O sea, no se puede venir aquí y empezar, porque a veces muchos hacen eso, que tú dices, ¿y eso de dónde lo sacó? Eso se lo sacó de la manga del saco. O sea, la Escritura dice eso. O sea, tú te das cuenta cuando alguien realmente está preparando su predicación o su lección, te das cuenta. Miren, recuerdo una vez que Carballosa puso una ilustración muy buena que se me grabó. Dice, su hija estaba tomando clases de piano. Y entonces el profesor, no me acuerdo si piano o violín, algo así, pero el profesor venía a la casa de ellos a darle clase a la muchacha. Y Carballosa dice que le preguntó, ¿cuánto tiempo le toma a usted de ensayo para ser un gran pianista? ¿Cuánto tiempo tiene que estudiar? Dice, diario. Pues dice, usted puede practicar el tiempo que quiera. Puede usted practicar 30 minutos, puede usted practicar 1 hora, puede usted practicar 6 horas diario, dice. Puede, el tiempo que usted quiera. Pero el día que toque, tenga que tocar, la gente se va a dar cuenta de que usted es un pianista de media hora, que usted es un pianista de 60 minutos, o que usted es un pianista de 6 horas, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que, de acuerdo a cómo te prepares, es lo que vas a dar, ¿sí? Entonces, demanda tiempo, no puedes pararte aquí, a ver qué se me ocurre. Digo, a menos que lo quieras hacer irresponsablemente, ¿sí? Pero si somos responsables, debemos de dar nuestro mejor esfuerzo, ¿sí? En los cantos, en la enseñanza, en la escuelita dominical, en todo uno debe de hacer su mejor esfuerzo. Yo no estoy diciendo perfectamente, porque perfecto solamente es Dios, pero sí, sinceramente, hacer tu mejor esfuerzo. Y eso es lo que ve Dios, ¿sí? Entonces, aquí en este caso de líderes que abusan de su puesto, es a los que tiene que reprender Timoteo. Pero de entrada Pablo le dice, a un líder lo tienen que respetar, ¿sí? Y lo tienen que remunerar, ¿sí? Hermano. Y tristemente a veces, es triste que una asamblea se olvide de ese mandato, ¿sí? Dice aquí que tienen que respetarlos y remunerarlos. Ahora dice aquí en la versión Reina Valera, los líderes son dignos de doble honor, principalmente los que predican y enseñan. Pero muchas interpretaciones se le ha dado eso de dignos de doble honor. Para algunos piensan que doble honor es honrar, o sea, respetar, y aparte darles. Piensan que a eso se refiere. Otros piensan que doble honor se refiere a doble salario. Dóblale el salario, ¿sí? Agarras el sable y lo doblas, ¿no? Y se lo das. Lo interpretan unos así. Otros piensan porque a las viudas también habla de honrarlas, a las viudas. Que si a la viuda se le honra, con más razón hay que honrar al anciano, ¿sí? Al líder, que a eso se refiere el doble honor. Otros piensan que el doble honor se refiere a que hay que honrarlos como hermanos y honrarlos como líderes. Pero realmente creo que lo que él está diciendo y lo que concuerdan la mayoría de los ancianos es que honor como anciano, ¿sí? Y honor por hacer las cosas bien. Pero eso no excluye la remuneración, porque ¿qué clase de honor sería, ¿sí? Para alguien si se olvidan de su remuneración, ¿sí? Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo, el trabajo de un pastor, ¿sí? Debe de ser recompensado, ¿sí? Entonces, doble honor significa eso, honor, aunque de ahí viene la palabra honorarios, ¿sí? ¿Sí? Pero ¿qué clase de honor sería
si la iglesia pretende que una persona venga, exponga, ¿sí? Y de a gratis, de a gratis. No se me adelanten, hay asegúnes, pero la Biblia es muy clara, ¿sí? Ahora, un pastor no debe venir aquí por el dinero, no debe venir aquí. Es lo que menos le debe de interesar, el dinero, ¿sí? Porque Pablo está diciendo aquí que el dinero debe ser la consecuencia de su trabajo, la consecuencia de su labor, no la razón de su trabajo, ¿sí? Me gusta mucho una vez que a Nelson Ned, ¿se acuerdan de Nelson Ned? Creo que terminó siendo cristiano él, si no mal recuerdo. Ya está con el Señor. Que le estaban preguntando de varias cosas, ¿no? La vida, la muerte, así, preguntas cortas y respuestas cortas. Y le dicen, el dinero. Y dice, Nelson Ned dice, la consecuencia de mi trabajo, no la razón de mi trabajo. ¿Qué quiso decir? El dinero llegaba como consecuencia de su trabajo, pero no era la razón de su trabajo, o sea, no era por eso que él cantaba. Pues así debe ser aquí, el que se para aquí, debe ser el dinero la consecuencia de su trabajo y no la razón de su trabajo. Ahora, el pastor no debe tampoco buscar una iglesia donde se le pague mejor, porque ¿qué está demostrando? Si anda buscando, oye, ¿cuánto le pagan ahí al pastor en tu iglesia? No, pues tanto. No, pues yo voy a buscar mejor irme a pastorear allá. No. Es como enseñar el cobre, ¿no? ¿Sí? Ni tampoco un pastor se debe de parar aquí con la intención de exprimir los bolsillos de los congregantes, ¿sí? Pero tienen derecho, ¿sí? Ahora, la razón no es algo nuevo, dice Pablo aquí en el 18. Pues la Escritura dice, y está citando el Deuteronomio, dice, no pondrás bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario, ¿sí? Y en la Reina Valera dice en el 18, pues la Escritura dice claramente, dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Esa de no pondrás bozal al buey que trilla es una cita del Antiguo Testamento, porque ¿cómo trillaban el trigo en ese entonces? Por medio de bueyes. O sea, ponían unas tablas y hacían que los bueyes anduvieran caminando para romper los granos, ¿sí? Romper los granos. Pero para que el buey pudiera hacer eso, había amos crueles que le ponían bozal al buey para que no se estuviera comiendo el trigo. Y la Escritura dice, ¿cómo esperas que haga bien su trabajo si no le das de comer? ¿Sí? Lo quieres nada más trabajando, pero no le quieres dar nada. Déjalo, no le pongas bozal al buey. Si quiere comerse unos granos, deja que se los coma. Esa era la ley y un judío tenía que obedecerla. Y la otra frase de digno es el obrero de su salario, ¿eso quién lo dijo? No, pero en los evangelios, try to remember. Jesús lo dijo. En Lucas 7 dice, Jesús le está diciendo a sus discípulos, dice, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, ¿sí? Dice, si van a una casa y los invitan a comer o les remuneran algo, está bien, no te están haciendo un favor ni nada, porque eres digno de tu salario, estás llevando noticias. Miren, creo que el pasaje más claro donde Pablo explica todo esto, ¿sí? Ya lo vimos en 1 Corintios 9, se van a acordar ahorita que lo lea, porque ya estudiamos Corintios. Fíjense, dice aquí Pablo, acerca de la ofrenda y de su salario, dice Pablo en 1 Corintios 9, ¿no soy yo apóstol? Y es que los corintios estaban pagándole a otros falsos maestros y a Pablo le decían que él andaba en busca de dinero nada más. Y dice Pablo, ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, de que lo acusaban de que nada más quería Pablo dinero, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Lo primero que les pregunta. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea,
aquí está diciendo que él no tenía esposa, al menos en ese momento él ya no tenía esposa. No sabemos si había enviudado, la mujer lo había abandonado por hacerse cristiano, ¿sí? Se asume que Pablo era casado en un principio porque para ser miembro del Sanedrín debían ser casados. Pero aquí en este momento que está escribiendo esta carta, él ya no tenía esposa, ¿sí? Ni Bernabé, por lo que está diciendo aquí. Entonces, dice, nada más, o sea, lo que está diciendo, si otros tienen derechos, pues nosotros también tenemos derecho a traer una mujer que nos sirva, que nos dé de comer, etcétera, ¿sí? O nada más los otros apóstoles tienen derecho, y Pedro también nada más son los únicos que tienen derecho. No, dice, nosotros también tenemos derecho, ¿sí? Dice, en el 6 dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Y vuelve a citarlo a Moisés, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Si los corintios le estaban dando dinero, sosteniendo a falsos maestros, con más responsabilidad deberían de sostenerme a mí, ¿sí? Pero, aquí viene el pero, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo, dice Pablo, de nada de esto me he aprovechado, dice, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Qué está diciendo aquí Pablo en este texto tan claro? ¿Sí? Tan claro. Que un obrero, ¿sí?, es digno de su salario. Pablo tenía todo el derecho de recibir ofrenda de los corintios, ¿sí? Pero él les dijo, ¿saben qué? No quiero dinero de ustedes, porque aquí me andan acusando de que yo lo hago por dinero, ¿sí? Sabemos que Pablo recibía ofrendas, por ejemplo, de los filipenses, le mandaban ofrendas a Pablo, y Pablo las recibía, ¿sí? Pero de los corintios les dijo que no quería nada de ellos. ¿Por qué? Porque la gente rumora que lo estaba haciendo por dinero, ¿sí? Por dinero. Y dice Pablo, prefiero que no me den nada para que nadie diga que lo estoy haciendo por dinero, ¿sí? Entonces aquí, ya tejiendo todas estas cosas que hemos leído, ¿sí?, Pablo está enfatizando que todo líder debe ser digno de respeto, ¿sí? Y que los que gobiernan bien, o sea, que se dedican a la predicación y a la enseñanza, son dignos de doble honra, ¿sí? O sea, en otras palabras, ¿sí?, se les debe respetar y se les debe remunerar, ¿sí? Tienen derecho. Ahora, si como Pablo dicen, prefiero renunciar, ¿sí?, a que me estén pagando para que nadie diga que lo hago por dinero, miren, ese es mi caso, realmente ese es mi caso. Dios me provee a través de otros medios, ¿sí? Pero eso no significa que yo no tuviera derecho. Nadie, ¿sí? Digo, porque predico, enseño y todo. Pero yo no quiero que nadie piense que lo hago por dinero. De hecho, a veces estamos como las gallinas, terminamos poniendo, ¿sí? Les digo que una vez me preguntaron a mí ahí en mi negocio, ¿y qué si deja eso de estar de líder de una iglesia? Hasta risa me dio. Bueno, en fin. Ahora, aunque los ancianos, los líderes, son dignos de todo respeto y dignos de remuneración, eso no significa que son intocables, ¿sí?, que no se les puede remover del puesto. Aquí Pablo va a enseñar la otra moneda en el segundo punto, que es del 19 al 25. Y Pablo le va a dar 4 principios que le va a dar Pablo a Timoteo cuando se trate de reprender a un anciano, ¿sí? Fíjense, vamos a ver el primer principio. Y este primer principio dice que debe de tomar con cautela la acusación
contra un anciano. Primero dice, versículo 19, no escuches ninguna acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Y en Reina Valera dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Miren, aquí lo que está diciendo es, fíjese que yo vi a un líder de la iglesia que estaba haciendo tal cosa. Supongamos, a ver, tráeme tus 2 o 3 testigos que puedan confirmar lo que tú estás diciendo. No, es que no tengo, no, dice, ni tomes en cuenta esa acusación. Él debe de enseñar a la iglesia que si vas a acusar a un anciano es porque tienes testigos. Porque si no, imagínate que a cada ratito estarían llamando a un anciano para reprenderlo, que oye, que se rumora que... No, Pablo dice, si alguien va a acusar a un anciano, debe traer 2 o 3 testigos que lo confirmen, ¿sí? O sea, no está obligado a tomar en cuenta esa acusación, ¿sí? Porque sería como afectar la reputación innecesariamente de alguien, ¿sí? Porque también pueden ser víctimas de falsas acusaciones, ¿sí? Ahora bien, en el supuesto de que si haya testigos, ¿sí? Porque puede darse el caso que si hay testigos, y a veces no son 2 o 3, a lo mejor son más. Dice aquí en el segundo principio, entonces, el primer principio es, toma con cautela la acusación. Que traigan testigos, ¿sí? Vamos a suponer que traen los testigos y si se comprueba que anda mal, dice. Entonces, el segundo principio es que cuando hayan cometido pecado, es necesario tomar medidas bíblicas, ¿sí? Vean, 20. Los que están en pecado deben de ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Reina Valera dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Híjole, pues sí, o sea, un pastor, un líder, no es intocable, ¿no? Tiene que cuidarse, o sea, aunque se siente el diótrefes, que aquí solo mi chicharrón truena y aquí nadie me hace nada, no. Pablo está diciendo, si ha cometido un pecado, tienes que reprenderlo privadamente, delante de toda la congregación, público. Así como cuando Pablo reprendió a Pedro, digo porque ahí Pedro había dado una regadota, ¿sí? Y Pablo lo tuvo que reprender delante de todos y le dijo, en otras palabras, dijo, hipócrita, ¿sí? Y lo hizo delante de todos porque el daño fue público. Bueno, dice, los que están en pecado deben ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás, ¿sí? Está diciendo, si se comprueba, si se demuestra que él está en pecado, ¿sí? Debe castigársele y con severidad, ¿sí? Y no en privado, Ahora, bien, pudiera ser también que, híjole, ¿cómo le vamos a reprender si él es tan bueno, o lo que sea, ¿no? Es mi compadre, fíjense, no. Dice, el tercer principio es que debe evitar que los prejuicios personales o la parcialidad influyan en la decisión. Tienen que tomar la medida severa, drástica. No, ¿cómo lo vamos a exhibir delante de toda la congregación, ¿no? ¿Sí? Le dice Pablo, no puedes mostrar parcialidad ni dejarte influir porque que sientes feo que se le haga eso. Dice aquí, 21, te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie, ¿sí? Porque mostrar favoritismo es estar pecando, ¿sí? Es estarse haciendo partícipe de pecados ajenos. La Reina Valera le dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, ¿sí? Porque ¿qué pasaría con la iglesia si se hacen las cosas con parcialidad? No, pues a él no lo exhibieron, le solaparon el pecado, ¿sí? ¿Qué pasaría con la iglesia si se empiezan con esas prácticas por abajo del agua? Pues sería la ruina de una iglesia,
donde no hay claridad, donde se solapa el pecado, hay escondidas y todo. Ven como también ser líder es una gran responsabilidad. Bueno, además va también para cualquiera, va para cualquiera. No dicen, yo no soy líder, yo sí puedo hacer con mi vida un papalote. No. También, lo que pasa es que para un líder es mayor, con mayor severidad. ¿Por qué? Porque también tiene más responsabilidad. Ok. Entonces, y cuando dice aquí en la Reina Valera me gusta, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús. Esa palabra te encarezco, ¿sí? Quiere decir, te estoy poniendo bajo juramento delante de Dios, de que tienes que obedecer esto, ¿sí? Esa es lo que quiere decir, te encarezco, es poner a alguien bajo juramento, ¿sí? Es como si uno mismo dijera, delante de Dios me comprometo. Dice, bueno, yo te estoy comprometiéndote delante de Dios. ¿Y qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Delante de Dios y de Cristo Jesús, que nunca tomes partido por nadie, ni muestres las cosas con parcialidad, ¿sí? Ahora, le va a dar un cuarto principio, para que no tengas esta clase de problemas, mi querido Tim, dice, nunca te apresures a elegir un líder, nunca, lo va a decir el versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder. Bueno, esta es la versión NTV. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes de los pecados de los demás, mantente puro, ¿sí? En Reina Valera es la que dice, no impongas las manos con ligereza. Déjenme decir a qué se refiere eso de imponer las manos con ligereza. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Miren, no significa esto, que si yo voy a orar con alguien, yo puedo poner la mano sobre él y estar orando y pidiéndole, eso es válido. Aquí, ¿qué significa no imponga las manos con ligereza? Bueno, está nombrando a un líder y normalmente se les ponía la mano a la hora de, como avalando de una manera simbólica, ¿sí?, que Dios los estaba poniendo en el puesto y ellos simplemente lo estaban confirmando por medio de la imposición de manos, porque el que tiene dones, esos dones se los da Dios, no se los dan los ancianos. Entonces eso quiere decir imponer las manos, o sea, no nombres fácilmente, se te haga fácil nombrar a alguien para un ministerio en la iglesia, porque hay responsabilidad, ¿sí? Ahora dice aquí, no participes de los pecados ajenos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Miren, si Timoteo está eligiendo líderes a la ligera, cuando ellos pequen, pues va a ser responsabilidad de Timoteo, porque él los escogió, él los puso, y en cierta manera es responsable también por ellos. Por eso le dice, no pongas las manos ligeramente para nombrar a un anciano. Por eso dice, te di los requisitos, ¿sí? Te di los requisitos, ¿sí?, para nombrar ancianos. Si, por ejemplo, dice, marido de una sola mujer, y tú sabes que ese es mariposa de 1000 flores, y lo pusiste de anciano, pues tú la regaste también. Te estás haciendo partícipe de sus pecados. Por eso le dice, mantente puro, que no te contamines por los pecados de otros, ¿sí? Y luego le da aquí un consejo a Timoteo. Vean lo que pareciera que nada tiene que ver con lo que está diciendo, pero sí tiene algo que ver. Miren, dice en el 23, no bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Bueno, ¿y esto qué tendría que ver? Me estás dando instrucciones y ahorita me dices que debo de tomar un poco de vino, ¿sí? No solamente agua, un poco de vino, porque cada ratito me ando enfermando del estómago. Bueno, no es excusa aquí para decir le entro al vino, porque la Biblia dice que, bueno, porque para empezar dice un poco de vino. Para empezar, así dice un poco de vino, no dice ponte hasta las manitas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Miren, porque Pablo estaba diciendo, no debe de ser dado al vino, ¿sí? Y dado al vino es que no sea un borracho, no que no pruebe el vino, ¿sí? No está hablando de abstinencia total, sino simplemente que no sea conocido por borracho, ¿sí? Entonces, quizá aquí Timoteo estaba cayendo en la trampa del legalismo, de que para que no pensaran nada malo de los legalistas, ni voy a tocar el vino, ni nada, ¿sí? Entonces, Pablo le está diciendo,
puedes usar un poco de vino. Y se dice muchas veces que porque el agua estaba contaminada, ¿sí? Entonces dice, usa un poco de vino. O sea, Pablo más bien lo está recomendando como uso medicinal, ¿sí? No como bebida embriagante, ¿sí? Entonces dice, no caigas en la trampa del legalismo de que no puedes ni tocar el vino. Tómate un poco de vino, eso te va a ayudar para tu estómago. Bueno, y luego regresa ya al tema, como que es un paréntesis esto, ¿sí? Dice, y es claro, dice, un poco de vino, ¿sí? Luego ya se cierra el paréntesis y regresa al tema, ¿sí? Ahora, en la selección de líderes, hay muchos que enseñan el cobre ya hasta después, ¿sí? Entonces, el siguiente principio es que dice, es necesario investigar a los prospectos. O sea, si tú estás planeando nombrar a alguien como un líder, tienes que investigar su vida, ¿sí? Dice aquí en el 24 y 25, dice, recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Aquí está hablando Pablo de que debe investigar sus vidas. Miren, la Reina Valera dice así, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Como dice en griego, los pecados van detrás de ellos, ¿sí? Tarde o temprano salen a relucir. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Miren, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que está medio revuelto. Pablo está diciendo, mira, algunas personas sus pecados son evidentes. Sería una torpeza que los nombres, ¿sí? Los nombres como un líder, si sabes la clase de vida que lleva, son evidentes sus pecados. Entonces, si tú los pones de líderes, pues tú eres el que estás mal y estás pecando. Dice, pero otros los mantienen en secreto, guardaditos, los tienen, ¿sí? Saben camuflajearse, ¿sí? Pero dice, por eso es necesario investigues, porque si ellos traen ahí cosas ocultas, tarde o temprano van a salir a relucir. Por eso le está diciendo, no te apresures, recuerda, algunos de sus pecados son tan evidentes que sería una tontera nombrar. Pero quizá estés pensando en otra persona, pero recuerda, puede traer cosas ahí guardaditas. Es necesario que investigues, no te apresures a nombrarlos, porque después te puede salir el tiro por la culata y vas a tener problemas en la iglesia, ¿sí? Entonces eso es lo que está diciendo en el versículo 24, ¿sí? Y lo mismo es el mismo principio en el versículo 25. De la misma manera las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Aquí es el caso contrario, dice, recuerda, hay personas que sus buenas acciones son evidentes. Ese es un buen prospecto, es un buen prospecto. Dice, y quizá haya otros que también hacen buenas acciones, pero lo hacen en secreto, ¿sí? No andan ahí alardeando ni fanfarroneando ni nada. Saben que Dios lo está viendo. Dice, por eso tienes que investigar. Investigar a la gente, porque tú puedes pensar, pues yo nunca he visto que él haga nada bueno. Investiga y vas a ver cuántas cosas buenas ha hecho. Entonces, ¿qué es el principio? ¿Sí? Que no se apresure a nombrar ancianos, sino que los investigue antes de ponerlos. Hay personas que tienen toda una vida de pecado, no sirven para el liderazgo, ¿sí? Hay otros que ya investigándole y escarbándole un poquito vas a descubrir que traen cosas ahí, pecados. Hay otras personas que son evidentes sus buenas obras, ¿sí? Es que, bueno, esos son buenos prospectos, ¿sí? Buenos candidatos. Y hay otros que también quizás hacen obras, pero no te has enterado, entonces investiga, por eso debe de investigar, ¿sí? Entonces, en conclusión, les dije que iba a ser corto porque son pocos versículos y creo que están bien claros que no nos cuesta trabajo entenderse. Le está diciendo, si eres tú, Timoteo, cuidadoso en la selección de ancianos, ¿sí? Y no te precipitas, tendrás buenos ancianos en la iglesia. Y si hay buenos ancianos en la iglesia estará saludable, ¿sí? Y Timoteo no se va a ver envuelto en pecados ajenos, ¿sí? Imagínense, no solamente es el líder que cometió el pecado, sino también cuestionan, ¿y quién lo puso por líder? ¿Sí?
En esa manera, ciertamente, y más si sabiendo eso, ¿no? Entonces, en conclusión, sí, un líder de la iglesia debe de ser respetado, o sea, digno de honra, de respeto, y debe ser remunerado, principalmente, dice Pablo, los que predican y enseñan, ¿sí? Ya, si el pastor dice, no, yo no quiero, está bien, pero la iglesia debe saber que ese es. Miren, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así práctico. Yo no recibo ni un quinto de la iglesia, ni un quinto lo recibo yo. Aunque tengo derecho, no recibo ni un quinto, ¿sí? Pero si un día de mañana viniera otro pastor, usted debe de saber que no es de a gratis esto. O sea, él es digno de su salario. ¿Sí me explicó? Digo, no quiero que se confundan, que ya está pidiendo. No, nada de eso, porque nunca bueno, al menos aquí en Cofradía sí me daban sueldo cuando en aquel entonces. Aquí, en los 4 años que llevamos, ¿cuándo he yo recibido nada? ¿No? ¿Por qué? Porque Dios me provee a través de otros medios, ¿sí? Y además porque ni soy ni tiempo completo tampoco, o sea, hay que ser conscientes también, ¿no? Bueno, pero si viniera otra persona a pastorear, bueno, no solamente a cualquier iglesia que llegue y tengan un pastor, la asamblea debe de saber que él es digno de su salario, ¿sí? Es un principio bíblico y es triste que las iglesias piensen que ¿por qué? O piensan el contrario, que lo haga todo él, pues para eso se le está pagando, para que él lo haga todo. Y tampoco es eso correcto, ¿no? ¿Sí? Entonces Pablo le está diciendo, sí, hay que honrarlos y remunerarlos, ¿sí? No aceptes acusaciones en contra de un anciano, salvo que te lo comprueben de que es cierto esa acusación. ¿Qué hago entonces, Pablo? Repréndelo y públicamente para que los demás escarmienten y aprendan a temer, ¿sí? Y le da los consejos, dice, por eso no te apresures a nombrarlos, ¿sí? No impongas las manos con ligereza, tómate tiempo e investiga los prospectos. En otras palabras le dice, ponte buzo, caperuzo con quien estás nombrando y poniendo en las funciones de liderazgo, que ser un líder de la iglesia no son enchiladas, es una gran responsabilidad, así que luego dices, ay, ¿en qué momento me metí en esto? ¿No? Pero es algo que hacemos con gusto, con gusto. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es clara, es viva y eficaz, Señor, y somos enseñados y transformados por medio de ella, Señor, ¿sí? Agradecemos, Padre, porque tú has puesto gente que esté al frente de las congregaciones, Señor. Y qué bueno que las asambleas les remuneren, Señor, porque ellos hacen esto con todo su amor. Obviamente cuando lo hacen con amor, con pasión, ¿sí? Siguiendo principios bíblicos también, Señor. Y libra a las congregaciones de charlatanes, de gente que nomás busca sacar dinero, Señor. Libra a las congregaciones, que la congregación sepa discernir cuándo sí y cuándo no, Señor, pero que recordemos que el obrero es digno de su salario. Padre, te damos las gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que podemos estudiarla y ser instruidos por medio de ella. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén.